Hola, de nuevo soy Jorge Javier Romero y ahora en esta sesión voy a hablarles de los efectos de la prohibición de las drogas en el mundo. Es importante ver cómo la prohibición de las drogas ha sido un movimiento mundial que se ha reflejado en políticas públicas en distintos países que han sido un gran fracaso. Como les decía yo en la sesión anterior, es un fracaso centenario. La prohibición de las drogas no ha cumplido con ninguno de los objetivos expresos que se ha propuesto y sin embargo ha tenido efectos negativos por todos lados. La pregunta que tenemos que hacernos es cómo una idea tan equivocada, es decir, que ha provocado tantos problemas y que ha fracasado tan evidentemente, sin embargo se ha sostenido a lo largo de todo un siglo. Y esto es realmente una cuestión que se tiene que analizar para ver cómo existe esto que se llama dependencia de la trayectoria y persistencia de la trayectoria institucional, que hace que una vez que se ha tomado un curso de política pública, un curso institucional, sea muy difícil modificarlo. Y esto es lo que ha ocurrido en el caso de las políticas de drogas. Entonces vamos a analizar cuáles han sido en realidad los efectos de las políticas de drogas a lo largo de todo este siglo. Acompáñenme. Bien, ¿cuáles han sido los efectos de la prohibición en el mundo? Para empezar, hay que ver cuáles han sido sus objetivos, ¿no? Tradicionalmente lo que se ha dicho es que la prohibición tuvo como objetivo proteger la salud de los consumidores. Pero es mucho más probable que detrás de este ímpetu prohibicionista que empieza a desarrollarse en el siglo XIX y que se concreta en el siglo XX con los Estados Unidos como principal promotor, lo que haya habido ha sido un intento de imponer modelos morales de conducta. No hay que olvidar, por ejemplo, esa frase que se repitió tanto durante los años de la guerra contra las drogas del gobierno de Calderón en México, ¿no? Que las drogas no lleguen a tus hijos. Bueno, pareciera que las razones para la prohibición de las drogas son evidentes por sí mismas, que no necesitan justificación alguna. Es evidente que tenemos que evitar que haya drogas. Pero toda política necesita sustentarse en razones y someter sus resultados a la evaluación. Veamos, en términos muy generales, qué pasa con las políticas de drogas. Yo estoy convencido, pues no soy el único, que detrás de la prohibición lo que subyace, más que este espíritu sanitarista que fue muy importante a final del siglo XIX y que movió a la existencia de políticas de salud en todos los estados a lo largo del siglo XX, lo que ha habido en realidad ha sido un elemento moral, ¿no? Que ha impulsado la prohibición desde su misma concepción. Históricamente, las acciones de los movimientos contra el opio, de los que les hablé en la sesión anterior, y a favor de la templanza, que llevaron a la prohibición del alcohol en los Estados Unidos, ya constitucionalmente a partir de 1920, junto con personas moralmente motivadas, fueron esenciales para dar forma a todo el estatus legal de las drogas en todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tanta aversión a que la gente pueda alterar su percepción? Pues porque se ha identificado a las drogas con la concupiscencia, con la concupiscencia de la carne. Es muy conocido, un libro muy bonito que ahora les muestro, que se llama El demonio celestial, que habla precisamente sobre la prohibición del opio y sobre la cultura que se construyó en torno al consumo del opio durante el siglo XIX en distintos lugares del mundo. Miren ustedes, este es el libro del que les hablaba, El opio, el demonio celestial, ¿no? Donde por supuesto pues hay una iconografía interesantísima, tanto de la sensualidad asociada con el consumo del opio, desde la portada, ¿no? Con esta mujer fumando opio, hasta por supuesto cómo se desarrolló toda la propaganda prohibicionista. Hay toda una cultura asociada que identificaba el opio con la sensualidad, cosa que por cierto no es muy real, y que en torno al rechazo a esa sensualidad se construye buena parte del movimiento prohibicionista.
Pero en realidad, ¿ha servido la prohibición para proteger la salud? La prohibición de las drogas no beneficia a los consumidores de sustancias. Por supuesto que no. Por el contrario, lo que genera es estigma, ¿no? Y la persecución penal y la falta de tratamiento basado en la ciencia agrava los problemas asociados al consumo de sustancias, no los mejora. Cualquier sustancia que sea potencialmente adictiva o peligrosa para la salud, por lo que requeriría sería un entramado sanitario para atender los problemas derivados de su consumo. Sobre todo cuando consideramos qué porcentaje de los usuarios de drogas ilegales en el mundo es usuario problemático. Tenemos que partir de la definición de este concepto, porque se usa mucho adicto, que tiene connotaciones peyorativas, o se habla de dependencia, pero en realidad, más allá de la dependencia y de la adicción, que son uno de los problemas centrales del uso de ciertas sustancias, hay otros usos problemáticos que causan conflicto a las personas con su entorno familiar, con su entorno social, perjudican a su entorno y perjudican a las mismas personas, y no necesariamente se tiene que tener una adicción para que esto ocurra. Entonces, el concepto de usuario problemático es más amplio que el de adicto y no tiene esas connotaciones peyorativas que tiene el concepto adicto. Entonces, los usuarios problemáticos en el mundo, de todos los que consumen sustancias ilegales, todas las sustancias que están enlistadas en las tablas de las convenciones de la ONU, de las que hablamos en la sesión anterior, todas estas sustancias, del 100% de consumidores, solamente el 13% de los usuarios de sustancias ilegales son usuarios problemáticos. Entonces es evidente que la estrategia para enfrentar estos usos problemáticos, más que la persecución, vean la imagen que les pongo ahí, es decir, esta persona que seguramente tiene un uso problemático de sustancias, que ha cometido alguna infracción o tal vez algún delito vinculado a su consumo, lo más probable es que sea simplemente por posesión, en lugar de estar siendo atendido sanitariamente, está esposado, ¿no?, sometido por un agente armado de la ley. ¿Eso le está haciendo bien a su salud? ¿Estamos protegiendo la salud de esa persona? Evidentemente no. Entonces, la primera evidencia del fracaso de las políticas de drogas es que en lugar de proteger la salud, la prohibición lo que ha hecho es agravar los problemas de salud vinculados a los consumos problemáticos. Fíjense ustedes, ¿cuáles son los problemas de salud asociados a la prohibición? Por supuesto, uno de los más importantes y que ha llevado al desarrollo de todas las estrategias de reducción de daños que más adelante van a ver ustedes en el diplomado, es el hecho de que los usuarios de drogas inyectables, sobre todo de heroína, pero no solo, no es la única droga inyectable, a pesar de que se asocia la inyección con la heroína, no es la única. Los usuarios de drogas inyectables están expuestos a las enfermedades de transmisión sanguínea, el VIH, la hepatitis C y demás. ¿Por qué? Porque el estigma y la prohibición hace que su consumo se haga en condiciones de marginalidad tremendas. Y entonces lo que ha ocurrido es que hay una reutilización de jeringuillas que hacen que las enfermedades de transmisión sanguínea se contagien. En muchos lugares se prohíbe que se vendan jeringuillas sin receta médica, se les estigmatiza, no hay lugares seguros de inyección y esto, por supuesto, agrava los problemas vinculados a su consumo. Aquí en la imagen les muestro un programa de recogida de jeringuillas usadas en los lugares donde se reúnen las personas que usan drogas inyectables, ¿no? Esto es en Budapest, esta imagen que les muestro. Fue en una sesión en la que participé cuando estuve en la Universidad de Centro Europa con un grupo que se dedicaba precisamente a generar un espacio de inyección seguro para los usuarios de drogas inyectables. ¿Por qué? Porque la existencia de estas drogas, de estas jeringuillas usadas en la calle también es peligrosa para el resto de la población que no es consumidora. Y esto es producto de la prohibición.
si hubiera regulación adecuada, centros de inyección seguras, programas de intercambio de jeringuillas, todo esto que se ha desarrollado en la estrategia de reducción de daños, pues los problemas de salud vinculados al consumo de drogas inyectables serían mucho menores. La adulteración de las drogas. Voy a seguir con esto más adelante. Bueno, por supuesto que la prohibición lleva a que las drogas se vuelvan mucho más peligrosas de lo que son en sí mismas por la adulteración, por la baja calidad, por el corte y demás. Luego también la prohibición ha llevado a que existan drogas más peligrosas por sustitución. Voy a hablar de esto un poco más adelante. El crack, las metanfetaminas, el fentanilo son ejemplos. La adicción sin tratamiento, el estigma, el hecho de que sea delito hace que las personas que tienen usos problemáticos no asistan, no busquen ayuda especializada, y además el hecho de que se dedique la mayor parte de los recursos a la persecución penal y no la atención médica hace que no haya lugares claros fáciles de acceder para tratar los problemas de uso problemático, ¿no? Y por supuesto, otro tema es la falta de acceso a medicamentos esenciales, que es una consecuencia no deseada también de la prohibición. Fíjense ustedes, el porcentaje de países que notifican cobertura de servicios de prevención del VIH para personas que se inyectan drogas por nivel de cobertura. Fíjense, en la mayoría de los países la prestación de servicios contra el VIH para las personas que se inyectan drogas cae incluso por debajo de los objetivos de nivel inferior que están en las guías de la Organización Mundial de la Salud o el ONU-SIDA y los organismos internacionales, que son los criterios establecidos para reducir la transmisión del VIH entre personas que se inyectan drogas. Los países no prestan estos servicios. Los países no cumplen ni siquiera con estos estándares internacionales. ¿Por qué? Porque se considera que las personas que usan drogas pues se lo merecen, ¿no? Son personas que están ahí porque quieren, porque no tienen voluntad. No se les trata como personas que tienen un problema de salud, sino como delincuentes o como indeseables. Luego, por supuesto, la prohibición propicia la adulteración, como les decía yo hace un momento. Esto hace las drogas mucho más peligrosas. Los consumidores de sustancias ilícitas no suelen tener acceso a la información sobre la composición, no es una asimetría de información. Cuando compramos una lata en el supermercado, mal que bien tenemos los ingredientes y tablas de salud, ¿no? De cuánto sodio tiene, cuántas calorías tiene. Esto, por supuesto, no existe con las drogas clandestinas, y los especialistas en los mercados clandestinos de sustancias no tienen ningún incentivo, al contrario, para garantizar la pureza de las sustancias. Tienen incentivos para adulterarlas, para cortarlas, para meterles raticidas a la cocaína, adulterar la heroína. En los últimos años lo que hemos visto es la adulteración de la heroína con fentanilo, que la hace muchísimo más peligrosa. Entonces, por supuesto, la prohibición aumenta exponencialmente las asimetrías de información entre traficantes y consumidores. Un ejemplo es el MDMA, el éxtasis. Vamos a ver más adelante cómo es una droga que, si estuviera bien regulada, incluso sería una droga de reducción de daño para los jóvenes en ambiente de fiesta. Es una droga que se prohibió con un protocolo falso, es una sustancia que se prohibió con un protocolo falso en los tiempos de Ronald Reagan y el Just Say No de Nancy Reagan, con criterios absolutamente morales y con los intereses, una agenda oculta de los intereses de los productores de alcohol que habían visto caer sus ventas en las discotecas, y también de los dueños de las discotecas que habían visto caer el consumo, porque los jóvenes iban a la fiesta, consumían éxtasis, estaban en la fiesta muy prendidos, pero no tenían necesidad de consumir alcohol, y lo que consumían era agua. A mí me tocó, cuando era estudiante de doctorado en España, ir a discotecas que tenían cerrados los grifos de los baños para que no fueran ahí a los jóvenes a tomar agua, y por lo menos compraran botellas de agua en el bar. Entonces hubo una colusión de intereses más un criterio moral, que el MDMA es empatogénico y por supuesto despierta la libido, para prohibirla. Pues el MDMA es mucho más peligroso por la prohibición que por la sustancia misma. Cuando vemos noticias sobre muertes por MDMA, en realidad la inmensa mayoría de las veces no son muertes por MDMA, sino son muertes
por adulteración o por consumo de sustancias que los consumidores creyeron que era MDMA, pero era cualquier otra cosa. Esta es una de las cosas que hemos hecho, los que hemos promovido estrategias de reducción de daños, por ejemplo, que existan laboratorios de análisis de sustancias en los lugares donde se reúnen los jóvenes en ambiente de fiesta para probar con colorimetría rápidamente si la sustancia que están consumiendo tiene MDMA o tiene alguna sustancia peligrosa y prevenirlos frente a su consumo o que lo tomen con cuidado, y lo mismo con otras sustancias. Porque uno de los grandes peligros del consumo de sustancias ilícitas es el consumo de sustancias adulteradas que no son lo que se supone que son. Por lo tanto, aquí la prohibición no protege la salud, sino que aumenta sustancialmente el daño del consumo. Luego, la prohibición ha provocado que las sustancias más perseguidas sean sustituidas por otras más peligrosas, pero más fáciles de producir o traficar. Fue el combate al tráfico de cocaína el que produjo el desarrollo del crack, lo que se conoce como piedra en México, Paco, ¿no? Que es una versión adulterada con bicarbonato de sodio a partir de cocaína base, que se consume fumada, que resulta mucho más barata, que es más, con menos cocaína se puede producir más crack y es más adictiva y peligrosa que la cocaína inhalada, ¿no? Ahora estamos viendo en esta epidemia de opiáceos que existe hoy en Estados Unidos cómo se está generalizando el uso del fentanilo, que es un opioide sintético, que es producto, que es mucho más potente que la heroína. Por supuesto, se puede fabricar en laboratorios clandestinos sin tener que plantar amapola, sacarle la goma, secar la goma al sol, producir el opio y después sintetizar la heroína, ¿no? Con precursores químicos que ahora se importan desde Asia, se producen en laboratorios clandestinos en México y una cajita de fentanilo es mucho más fácil de transportar que un alijo de heroína. Entonces, y es mucho más potente. Y por supuesto la crisis, que como les comenté es producto del cambio en el recetado de opioides farmacéuticos y del combate al tráfico de la heroína, ha llevado a que la droga que se esté consumiendo ahora sea el fentanilo, que es mucho más peligrosa, más mortal, porque es mucho más difícil de controlar la sobredosis. Claro que si hubiera naloxona, que si hubiera atención médica y los propios consumidores pudieran tener naloxona, las muertes por sobredosis serían mucho menos. La prohibición también ahí dificulta el acceso al antídoto. Bueno, y el boom de las metanfetaminas también es resultado del combate al tráfico de cocaína. La cocaína, pues hay que prepararla transformando la hoja de coca, sintetizándola a partir de la hoja de coca que se cultiva pues, en los Andes, en Sudamérica, y que tiene que hacerse ahí en origen y transportarse desde Colombia. Bueno, toda la prohibición hace que en lugar de que se trafique coca, se produzcan metanfetaminas, que pueden ser un sustituto, porque son drogas que producen estimulación y que se pueden producir en laboratorios clandestinos. Se pueden cocinar prácticamente, ¿no? Se hacen en una cocina. Y vamos a ver más adelante cómo la prohibición, además, sirvió también de aliciente al cambio tecnológico para hacerlas más potentes y más baratas. Otro de los problemas de salud es la adicción sin tratamiento. Es decir, criminalizar el consumo pone en riesgo a los usuarios. El estigma social al consumo dificulta que los usuarios problemáticos busquen ayuda. Pero además, cuando el gasto se orienta principalmente a la persecución penal, los usuarios problemáticos acaban antes en la cárcel que en tratamiento. Aunque resulta mucho más cara la cárcel que el tratamiento, que la atención sanitaria de los consumos problemáticos. Vean ustedes, comparemos los costos. Costos en dólares por persona por un periodo de 6 meses, promedio en el mundo. Fíjense ustedes. Un tratamiento de abstinencia, que son poco efectivos, ¿no? Pero que están ahí, cuesta por 6 meses un tratamiento ambulatorio de abstinencia, sale en promedio de $1,575. Con tratamiento de sustitución para opiáceos, como es metadona o buneprofina,
Salen $1,750 en 6 meses ese tratamiento, con tratamiento de sustitución, porque una de las cosas que hay que entender es que las personas que son dependientes de los opiáceos o los opioides acaban siendo como los dependientes de la insulina. Muchas de ellas necesitan un tratamiento de sustitución. Y la mejor forma que se ha encontrado es administrarles metadona. Claro, están los que claman desde la moralidad que cómo va a ser que el Estado les provea a las personas la droga, sin entender que es un problema, es un tratamiento de sustitución para personas que tienen una dependencia. Pero vean, ese tratamiento sale en $1,750 promedio por 6 meses en un tratamiento ambulatorio. Vamos a los tratamientos de internos, ¿no? Un tratamiento ya hospitalizado de un adulto, buen tratamiento con atención médica, psiquiátrica, tratamientos de sustitución de un adulto sale en 6 meses en $8,250 al año promedio, y para un adolescente es más caro, menos de $10,000. Vean cuánto cuesta mantener a una persona encarcelada promedio por delitos de drogas, $20,000. ¿Y cómo sale mucho más caro el encarcelamiento o simplemente mantener a las personas sin tratamiento? Incluso como un criterio de eficiencia sanitaria, las políticas se tienen que orientar hacia la atención desde la salud de los usuarios problemáticos y no se deben orientar hacia el encarcelamiento o simplemente a la inexistencia de tratamiento alguno que tiene costos sociales, familiares, personales muy altos. Ese es el gran problema al que nos enfrentamos. Bien, hay otro tema vinculado a la salud que normalmente se soslaya, que es la falta de acceso a medicamentos esenciales por los prejuicios vinculados a la prohibición de las drogas. Pues la prohibición y el sistema internacional de fiscalización obstaculizan el acceso a medicamentos esenciales para el dolor. La JIFE, ¿no? La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, lo que hace es restringir las cuotas de importación de opiáceos y opioides a los estados más pobres o con instituciones débiles, ¿no? Con institucionalidad débil. Eso no vaya a ser que estas sustancias vayan a caer en manos ilícitas, ¿no? Estamos combatiéndolos, entonces los opiáceos legales se les escatiman. O en otros casos, como el mexicano, los gobiernos obstaculizan el recetado de opiáceos y opioides y el prejuicio hace que los médicos se resistan a recetarlos incluso cuando son indispensables. Eso es lo que hace que millones de personas en el mundo sufran dolores insoportables sin acceso a cuidados paliativos, en caso incluso de enfermedades terminales. Este es un problema derivado de la prohibición que afecta a la salud y que normalmente se deja de lado o no se ve. Pero el estigma, la carga moral, el prejuicio en torno a los opiáceos hace que mucha gente viva y muera con muchísimo dolor. Y esto es producto de la prohibición. ¿Qué tan dañinas son para la salud las sustancias prohibidas? Fíjense ustedes, vamos a ver esta tabla. Esta tabla es muy famosa porque es la que publicó The Economist, la revista británica, a partir del trabajo de David Nutt, este hombre que trabajó en el sistema británico de control de drogas y que fue despedido por por decir que el MDMA, el éxtasis, era tan peligroso o menos que la equitación. Entonces su jefa se indignó y lo acabó corriendo, pero su estudio se publicó en The Lancet y tuvo muchísimo impacto. Ya es un estudio antiguo, ya tiene más de 10 años esta tabla. Hay tablas nuevas más elaboradas, pero nos da una idea clara, comparativa de la peligrosidad relativa de las sustancias. Vean ustedes cómo de todas las drogas que se consumen en el Reino Unido y por supuesto también en México y en el resto de los países de América Latina, la más peligrosa en el daño combinado entre el daño a otros y el daño personal que produce sobre los consumidores es el alcohol, que tiene en esta tabla de David Nutt una peligrosidad de 73/100,
Si ustedes ven la barra clara, ese es el daño a otros. Por supuesto, tiene un impacto social muy importante el consumo de alcohol, violencia contra las mujeres, violencia sexista, accidentes de tránsito, violencia en general, ¿no? La mayor parte de los conflictos de estallidos violentos de barrio, de cantina, los pleitos de cantina, son producto del alcohol. Pero además tiene un fuerte daño hacia los consumidores, lo sabemos, cirrosis, diabetes y un montón de enfermedades que se derivan del consumo de alcohol. Entonces, el uso problemático de alcohol es el más peligroso de todos los consumos. Y estamos hablando de una droga legal. Después, en esta tabla está, por supuesto, la heroína, bueno, digamos todos los opiáceos. Efectivamente, la heroína tiene un daño social importante, puesto que los consumidores empiezan a tener, que tienen consumos problemáticos, que además es un porcentaje alto, los opiáceos tienen un porcentaje de uso problemático bastante alto, pues empiezan a tener problemas con su entorno, ¿no? Roban a sus familias, se engañan, etcétera, se vinculan con los traficantes, empiezan ellos mismos a vender para poder tener recursos para poder comprar, etcétera, y además tiene un daño personal muy grande, ¿no? Todos los daños asociados a la dependencia y que van incapacitando a los consumidores. Entonces, por supuesto que los opiáceos son muy, muy peligrosos. Después sigue el crack, la cocaína fumada. Vean ustedes cómo el crack aumenta enormemente el peligro de la cocaína, al grado que el crack tiene más daño personal incluso que la heroína, ¿no? Y su daño combinado es equivalente. Entonces, y tenemos, bueno, en muchos países de América Latina tenemos un uso problemático extendido de crack, o paco, o piedra, tiene distintos nombres en distintos países. Y está ahí. Pero vean ustedes cómo, lo que les decía antes, cómo el crack existe por la prohibición de la cocaína, que ha llevado que se busquen formas más baratas y más fáciles de traficarlo y llevarlo a los usuarios. Después están las metanfetaminas, que también, como les decía, su boom tiene que ver con el hecho de que la cocaína se hizo menos accesible y entonces creció, sobre todo en los Estados Unidos, su consumo, al grado que es una de las sustancias prohibidas que más se produce en México ahora y es una de las bases de la nueva economía de las drogas. Ya no es la marihuana, que como lo fue durante mucho tiempo, ya ni siquiera lo es hoy. Ahora la goma de opio y la heroína, sino son las anfetaminas y ahora el fentanilo que se produce en laboratorios clandestinos en México para mandarlo a Estados Unidos. Luego, vean ustedes cuál viene. Viene la cocaína. E inmediatamente después el tabaco. Nada más para que vean la manera en la que se ha satanizado a la cocaína, sin estudios serios, sin una evidencia sólida, se le ha convertido en una de las drogas satánicas que había que perseguir con toda la fuerza de la ley. Se han invertido millones y millones de dólares en todos nuestros países y en los Estados Unidos para frenar su tráfico, con todos los efectos perversos que eso tiene para la economía y la política, como vamos a ver más adelante. Y cuando vemos el daño relativo de la cocaína, vemos que es similar al del tabaco. Es decir, es un daño que es grande. El tabaco es una droga dañina, peligrosa, pero que se puede controlar y enfrentar con estrategias de reducción de daño, de desincentivación del consumo, de restricción de los espacios para consumirlo, de restricciones para evitar que los menores de edad puedan llegar a él, etcétera. Y hemos visto éxito en las políticas de contención del consumo de tabaco. También hemos visto el desarrollo de nueva tecnología para el consumo de tabaco que sea menos riesgoso para la salud, como los vaporizadores, aunque también hay quien los sataniza, pero no hay evidencia sólida que diga que son tan peligrosos como el tabaco fumado. Al contrario, hay evidencia
que dice que sí son estrategias válidas de reducción de daño. Bueno, el tabaco es un buen ejemplo de cómo regular mejor las sustancias sin prohibirlas. Y eso podríamos estar haciendo con la cocaína, en lugar de destinarle todos los millones de dólares y con toda la violencia que ha implicado a la guerra para frenar el tráfico. Luego, bueno, las anfetaminas, que son, aunque hay un mercado ilegal, también son sustancias legales, que también tienen un daño importante personal que debe ser regulado sanitariamente. Y después el cannabis. Con el cannabis hemos avanzado muchísimo, no me voy a detener aquí, pero nada más hay que pensar que fíjense ustedes cómo el uso problemático promedio del cannabis en el mundo, entre todos los consumidores, es del 9%. Es decir, hay un 91% de consumidores de cannabis que no es usuario problemático y que no desarrolla ni problemas a su salud ni problemas a su entorno por consumo. Evidentemente, lo que necesitamos ya es que avance la regulación mundial del cannabis. En México estamos en que sí, que no. Después, a lo largo del diplomado verán con Alejandro Madrazo y con otros expositores cuál es el estatus del proceso de regulación en México. Pero ya hay 2 países en el mundo que han dicho no nos importan las convenciones y nosotros vamos a avanzar en nuestra estrategia regulatoria general, que son Uruguay y Canadá. Ya tenemos 15 estados en los Estados Unidos que permiten el uso personal de cannabis y 35 que lo permiten para usos médicos y terapéuticos. Es decir, estamos logrando avanzar en desestigmatización y en la regulación del cannabis. Y de ahí vamos para abajo. Fíjense ustedes cómo después aparecen las benzodiazepinas, que son sustancias legales de recetado y que son sustancias de abuso. En México, en los lugares de ricos de desintoxicación y de atención a las adicciones, hay mucho más gente internada por benzodiazepinas que, por supuesto, por cocaína o heroína. Y son sustancias recetadas que tienen una peligrosidad alta porque tienen una dependencia alta. Y vamos para abajo. Y llegamos, fíjense ustedes, ¿dónde está el MDMA, el éxtasis? Con una peligrosidad de 9/100. Y después el LSD, para que vean cómo ha impactado en el imaginario colectivo la prohibición. Si uno en las encuestas le pregunta a la gente qué es más peligroso, el alcohol o el LSD, invariablemente la gente dice el LSD. Y ven la diferencia de peligrosidad entre una y otra. Esto lo que nos muestra es que hemos basado toda la estrategia prohibicionista no en evidencia, no en el conocimiento, sino en prejuicios, con los costos que estamos viendo. Bueno, la prohibición ha llevado a privilegiar el uso del sistema penal contra los consumidores de sustancias en lugar de desarrollar estrategias de atención sanitaria a los usos problemáticos. Esta tabla, elaborada por el Centro de Drogas y Derecho, donde participa Catalina Pérez Correa, que va a ser también expositora en este diplomado, y participan otros estudiosos de Colombia, Sergio Chaparro, etcétera, que también han estado en el diplomado, nos muestra cómo ha crecido la población carcelaria y cómo ha crecido la población encarcelada por drogas en América Latina respecto al crecimiento de la población. Casos, bueno, tremendos, por supuesto, el de Argentina, que mientras que la población en general ha crecido el 13% entre 2002 y 2014, la población carcelaria ha crecido el 49%, pero la población encarcelada por delitos vinculados con drogas ha crecido hasta el 127%. El caso de Colombia es brutal, frente a un 19% de crecimiento de la población en 15 años. La población carcelaria aumentó 289%. En México, mientras que la población creció el 17%, la población encarcelada por delitos de drogas creció 19%. Digamos que es un crecimiento menos acusado que en otros lados. Pero el hecho es que tenemos, aquí se nota claramente cómo lo que es la estrategia privilegiada ha sido el encarcelamiento por delitos vinculados con las drogas, muchas veces, la inmensa mayoría, por delitos no violentos. En los Estados Unidos es clarísimo que la criminalización de las drogas ha sido una estrategia de control social. Ya les comentaba en la sesión pasada, cuando hablaba yo de la entrevista
con Ehrlichman, como él decía que la guerra contra las drogas en realidad se había diseñado para enfrentar a los enemigos de la Casa Blanca de Nixon, ¿no? Del gobierno de Nixon, y cómo se había buscado específicamente perseguir a los dirigentes del movimiento por los derechos civiles de los negros, vinculándolos al consumo de cocaína y de heroína. Por eso muchos hemos dicho que en realidad la criminalización de las drogas, sobre todo a partir de la guerra contra las drogas en los Estados Unidos, ha sido el sustituto de las leyes Jim Crow. Las leyes Jim Crow son todas estas que se desarrollaron a partir de 1877 en los estados del sur de Estados Unidos para evitar el acceso a los derechos políticos a la población afrodescendiente, para discriminarlos y segregarlos. Todas estas leyes Jim Crow que duraron 100 años hasta la Ley de Derechos Civiles de 1965 fueron sustituidas a partir de 1971 con la prohibición de las drogas. La población de los Estados Unidos, fíjense ustedes, es la 20ª parte de la población mundial, pero la población norteamericana en situación de cárcel es el 25% del total de personas en prisión en el mundo. Más de 1/3 de las personas encarceladas en los Estados Unidos lo están por delitos no violentos relacionados con drogas. ¿No? Entonces, y este dato es aterrador, ¿no? Que es que los delitos relacionados con drogas entre personas blancas y afroamericanas es igual. Es más o menos el mismo porcentaje de delitos. El consumo, tenemos los índices de consumo de sustancias ilegales, en promedio es igual entre los distintos grupos, ¿no? Caucásicos, asiáticos, afroamericanos de los Estados Unidos. Sin embargo, las tasas de detención, persecución penal y encarcelamiento por los delitos de drogas son mucho, pero mucho más altas entre la población afroamericana. El 29% de todas las personas detenidas en relación con drogas son afroamericanas y la población afroamericana apenas es del 13%. Y esto es extensivo a la población de origen latino, como se le dice ahora, ¿no? Pero fíjate, la tasa de encarcelamiento de hombres negros es 6 veces superior a la de los hombres caucásicos. Evidentemente, las políticas de drogas tienen un sesgo racial y han sido utilizadas como un instrumento de control social y de discriminación. Luego, otro efecto de la prohibición de las drogas es que esta ha tenido un efecto detonante en la violencia. El ejemplo mexicano es aterrador. Vean ustedes este cuadro, que yo lo uso mucho. En este cuadro se puede ver con toda claridad cómo la tasa de homicidios en México tuvo una tendencia sostenida a la baja desde 1940, es decir, cuando ya acaba la violencia política y social, que era secuela de la revolución. 1940 es un año especialmente violento porque es la campaña de Juan Andreu Almazán, la campaña opositora que es reprimida, etcétera. Pero a partir de entonces tenemos una caída sostenida, evidentemente con altibajos, en la tasa de violencia hasta 2007. 2007 fue el año más pacífico de la historia de México desde 1821. Este año llegamos a una tasa de homicidios de 8 homicidios por cada 100,000 habitantes, ya prácticamente en el rango de los países desarrollados. Y ese es el año en el que empieza la guerra contra las drogas de Calderón, el despliegue militar para enfrentar con toda la fuerza del Estado a los traficantes de sustancias, como parte de la iniciativa Mérida y la negociación de Calderón con el gobierno de Bush y la decisión de que el ejército va a sustituir a todos los cuerpos policíacos que se consideraban corruptos y cómplices del crimen, y entonces los lanzan al combate contra el tráfico de sustancias. Y vean ustedes cómo se dispara la tasa de homicidios. A partir de entonces, con alguna caída hacia 2013, lo que hemos visto es un aumento
de la tasa de homicidios, que hace que hoy estemos en alrededor de 30 homicidios por cada 100,000 habitantes, que es un nivel que no existía en México desde principios de la década de 1960. Entonces, la prohibición, aunada a la decisión de combatir frontalmente el tráfico, lo que ha provocado en México es una tragedia, de la cual, por supuesto, son partícipes las Fuerzas Armadas que cometen crímenes de lesa humanidad y usan la guerra contra las drogas como una política también de control social. Pero bueno, esto tendría sentido si estuviéramos ante un problema de salud pública brutal. ¿De qué tamaño es el problema de salud pública vinculado al consumo de drogas ilícitas en México? No existe. No existe. Vean ustedes esta tabla, esta es elaboración de Alejandro Madrazo, ¿no? Vean ustedes. Muertes en 2015, y vean ustedes dónde está la línea, como producto de las drogas ilícitas. Me refiero aquí a las producidas directamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos excluyendo accidentes y ese tipo de cosas que podrían estar vinculadas al consumo. Pero directamente por consumo de sustancias ilícitas, sobredosis y demás, hubo en 2015 70 muertes. ¿No? Luego, directamente por consumo de drogas lícitas, ¿no? Y sacando los accidentes, que en el caso del alcohol son muchos, tenemos 2.540 muertes. Vean ustedes dónde está la diabetes. Si hablamos de un problema de salud pública en México, tenemos que hablar de la diabetes. ¿No? En 2015, 87.245 muertes, y sabemos que, que tenemos el 33% de la población mexicana tiene obesidad y el 75% tiene sobrepeso. Entonces, fíjense, ¿les parecería racional que para frenar la epidemia de obesidad lo que hiciéramos fuera prohibir el azúcar y las carnitas de cerdo? No, ¿verdad? Bueno, pues ahora díganme si es racional tener una guerra que ha provocado, y vean ustedes, 23,000 muertes había provocado en 2015, provocó en 2015 una guerra contra las drogas. Vean ustedes cómo la tasa de homicidios empieza a crecer en 2007, pero la distancia entre los homicidios no vinculados al crimen organizado y los vinculados al crimen organizado mostraría que esta línea hubiera seguido siendo horizontal si no hubiera este incremento tremendo en las muertes vinculadas al combate al crimen organizado. Y que, como vimos en la tabla anterior, ha seguido creciendo. Aquí nos quedamos en 2010, pero la tasa, después de una pequeña caída, ha repuntado. Y son precisamente los homicidios vinculados al combate al crimen organizado y a las guerras y luchas que se han dado entre los grupos del crimen organizado como resultado de la persecución estatal. ¿Esto es racional? ¿Qué es más dañino para la salud? Las 70 muertes por causas directas de sustancias ilícitas o estas decenas de miles de muertes que tenemos cada año como producto de la persecución al tráfico de sustancias. Por supuesto, están todos los efectos económicos de la prohibición, ¿no? La primera es que es el fortalecimiento de organizaciones especializadas en mercados clandestinos. Fíjense, a diferencia de otras actividades económicas legales, el narcotráfico no solo requiere el desarrollo de una tecnología de producción, ¿no?, y de comercialización de tráfico que permita la elaboración de las mercancías y su comercialización, sino que también requiere el desarrollo y funcionamiento de una tecnología para el conflicto y la corrupción. Tecnología, ¿es decir, qué quiere decir? Pues que tienen incentivos, si hay una persecución fuerte y hay una negociación de desobediencia y una venta de protecciones particulares sin las cuales no opera un mercado clandestino, pues por supuesto tienen incentivos para armarse, para reclutar ejércitos y para desarrollar estrategias para corromper y comprar las protecciones particulares que se necesitan.
Entonces, el efecto corruptor de la economía clandestina ha sido bien estudiado, ¿no? Pero además, el hecho de que para enfrentar a las fuerzas del Estado que intervienen en el combate, pues hay incentivos muy fuertes para armarse y reclutar ejércitos. Entonces, la economía de las drogas tiene efectos directos sobre la violencia y sobre la corrupción. Sabemos perfectamente que la prohibición es ineficaz para reducir la oferta. Al analizar comparativamente las posibilidades de gravar un bien legal con la de reprimir su oferta si fuera legal, ¿no? Becker y otros han concluido que el impuesto monetario puede ser más efectivo para reducir el consumo e inducir un precio más alto, aún contemplando la posibilidad de que algunos productores decidan vender en los mercados negros si el impuesto es muy alto. Es decir, ¿cuál ha sido uno de los argumentos a favor del combate frontal a la oferta? Que esto lo que va a llevar es al aumento de precios que inhiba el consumo. Esto no ha ocurrido así. Si analizamos los precios de la cocaína en el mercado de los Estados Unidos desde la década de los 80, cuando empieza el combate frontal al tráfico de cocaína, vamos a ver que estos se han mantenido relativamente estables. ¿Por qué? Porque los productores y traficantes de drogas no aumentan el precio cuando les capturan un alijo, o cuando hay cuando se restringe su oferta a través de la intersección de sus cargamentos. No, lo que hacen es aumentar la producción. Y tienen perfectamente calculado que van a tener pérdidas por incautación. Entonces, no ha habido variaciones sustanciales de precios hacia el alza como producto del combate frontal a la oferta. Es más, vean esta tabla. Fíjense, la prohibición genera incentivos para el cambio tecnológico y el aumento de la productividad. Esta tabla, cuando la encontré, estaba yo haciendo un trabajo de investigación sobre la producción de drogas en México, le llamé la dimensión desconocida de la producción de drogas en México. Me sorprendió enormemente, porque aquí se refleja cómo se ha dado, y esta es una tabla oficial de la DEA, hasta donde me acuerdo, ahí tengo la fuente, ahí la pueden ver. Pero el hecho es que esta tabla es impresionante, porque aquí se ve, en vertical están las acciones que se han tomado de prohibición, por ejemplo, de los precursores para producir metanfetaminas, tanto en Estados Unidos como en México. En México, entre 2000 y 2007, a principios de 2007, ya cuando había llegado Calderón a la presidencia, hubo un escándalo tremendo porque fue detenido en su casa un empresario sino-mexicano que tenía en su casa pilas y pilas de dólares, millones de dólares apilados en su casa. Y se le identificó como importador de pseudoefedrina para la producción ilegal de metanfetaminas. Se le dio un gran golpe. Y México empieza a restringir la importación de pseudoefedrina, que era el precursor fundamental para la elaboración de metanfetaminas. Aquí está, ¿no? Aquí está, si ustedes ven la tabla, aquí van a ver en la tabla arriba, está cuando primero se pide receta para la pseudoefedrina, y está claramente ahí cuando se cierra el negocio de Chen Li Yigong, y después finalmente cuando México prohíbe la pseudoefedrina. ¿Y qué pasa? Efectivamente, en un primer momento, el precio de la metanfetamina sube y cae la calidad, el efecto buscado, ¿no? Sin embargo, esa tendencia no se sostiene. Y lo que vemos es que la pureza de la pseudoefedrina a partir de diciembre de 2008 empieza a aumentar, aumentar y aumentar, mientras que el precio empieza a caer. ¿Qué hicieron los productores clandestinos de metanfetaminas? Por supuesto, buscaron otras vías para hacer llegar la pseudoefedrina clandestina a México,
pero sobre todo lo que hicieron fue cambiar la tecnología de producción. Buscaron otros precursores que fueran mucho más difíciles de prohibir, porque además son parte de la industria química esencial, y empezaron a producir una metanfetamina de muchísima más pureza y de menor precio. Es decir, lo que sale en Breaking Bad como la gran aportación de Walter White, ¿no?, a las metanfetaminas en Arizona, en Nuevo México, en realidad lo hicieron los productores mexicanos exactamente igual. Pues empezaron a producir con otros precursores químicos metanfetaminas de mucha mayor pureza y de menor precio. La prohibición de la pseudoefedrina sirvió de incentivo para el cambio tecnológico. Y luego está, por supuesto, el impacto político de la prohibición. Las investigaciones que muestran que durante el siglo XX en general, desde la época, desde 1940, cuando empieza la producción de amapola para el mercado de los Estados Unidos, en realidad ni los altos responsables políticos, ni los de la policía, ni los del ejército buscaron erradicar al crimen organizado. Al contrario, lo que trataron de hacer fue controlarlo, contenerlo a través de la corrupción y de la negociación de las redes delincuenciales y la venta de protecciones particulares. Un Estado que tradicionalmente ha sido vendedor de protecciones particulares y negociador de la desobediencia y que los ha usado estos elementos como mecanismos de reducción de la violencia. Con la llegada de la democracia, se hicieron demasiado evidentes estos mecanismos corruptos de reducción de la violencia, ¿no?, y empezó además una competencia electoral por utilizarlos. De esto les va a hablar en el diplomado Sandra Ley más adelante, no voy a meterme en ello, pero el hecho es que la prohibición ha tenido un impacto político muy importante porque lo que ha hecho ha sido estimular la corrupción y la generación de mecanismos ilegales para administrar los mercados clandestinos. Bueno, pues esto es lo que les quería exponer. Tenemos nuestra sesión presencial y en esa sesión presencial espero que ustedes traigan muchas preguntas y muchos cuestionamientos que nos permitan profundizar en estos temas. Muchas gracias.